Bienvenidos a otro audio de Mentalidad de Emprendedor, donde analizamos los mejores marcos mentales para llevar a cabo tu empresa. Bueno, bienvenidos a otro audio y en este marco mental vamos a hablar de la curiosidad sin límites. Hemos hablado de distintos marcos mentales y cada uno es esencial y es una pata para tu mentalidad de emprendedor, pero creo que la curiosidad sin límites y la curiosidad bien definida y entendida es precisamente lo que me ha hecho estar donde estoy hoy en día. Esa curiosidad insaciable, esa forma y esa pasión por entender cómo funcionan las cosas, es precisamente lo que me ha hecho llevar hasta aquí. No me quedaba contento cuando iba de pequeño por la calle. No veía las cosas y decía, esto funciona así y ya está. Todavía recuerdo el momento en el que decidí ser emprendedor y que eso era lo que quería hacer yo de mayor. Obviamente no le puse la etiqueta de emprendedor, pero todavía recuerdo el momento en el que llegué a casa de una amiga de mi madre. Era un niño, no sé si tenía 14 o 12 años. Y vi como que esa casa tenían alguien que estaba de portero, alguien que regaba el jardín, y enseguida curiosé y pensé, ¿cómo están pagando a esta gente? ¿Qué debe estar pasando? Tiene que haber un sistema. Entonces lo que hice fue contar cuántos buzones habían y de ahí extrapolé cuánto debía costar a cada vecino el pagar la comunidad a esa gente y investigué un sistema de cuándo tendría que estar entrando esa persona y cuáles serían los turnos y esa curiosidad innata de entender cómo funcionaba y cuánto le estaban pagando. En ese momento me di cuenta, wow, esto es muy divertido. ¿Esto también pasa con las empresas? ¿Cómo funciona una empresa? Recuerdo que ese mismo año fuimos a esquiar y hice lo mismo con una estación de esquí. Íbamos subiendo por el teleférico, por la telesilla, donde normalmente te subes para hacer esquí, y mirando hacia abajo vi los cañones de nieve y pensé, ¿cuánto debe de costar esto? ¿Cuánto deben de haber pagado por estar alquilando esta montaña? ¿Cuántos esquiadores tienen que venir para poder estar aquí rentabilizando el negocio? Todas eran preguntas que me hacía y en ese momento Internet no tenía tantas respuestas como hoy en día, si no las hubiera buscado, pero recuerdo dar bastante la tabarra a mis padres con esas preguntas y darme cuenta de que eso era muy interesante. El ir aprendiendo nuevas cosas para mí era fascinante. Y emprender era básicamente eso, porque tú cuando entras en una nueva industria o te mantienes un estudiante de por vida o te va a sobrepasar la competencia. Sobre todo a nivel de curiosidad. La curiosidad se tiene que alimentar y hoy en día además tiene respuestas constantes en Internet. Bill Gates hizo una entrevista hace ya un tiempo. Yo la vi hace poco y me fascinó porque uno de los conceptos interesantes de lo que hablaba era que para que tu curiosidad se siga alimentando necesitas tener una recompensa, una pregunta insatisfecha, una pregunta que haces y no recibes una respuesta, es precisamente lo que hace que esa curiosidad no la sigas teniendo a largo plazo. Porque ¿para qué vas a seguir haciéndote preguntas y mandas si no hay respuesta? Pues bien, eso antiguamente, que esa curiosidad únicamente se alimentaba cuando ibas a la universidad y por eso empujaba mucha gente a la gente a ir a esas universidades porque ahí estaba el conocimiento. Hoy en día tienes internet, tienes un teléfono móvil, tienes cursos, tienes libros, tienes casi todo a tu alcance. Aprovecha eso y no dejes que ninguna pregunta que tengas tú en tu cabeza, y aquí te planteo el primer ejercicio, se quede sin resolver. Todo lo que te mantenga en curiosidad, en alerta, vuélvete una máquina de intentar resolverlo. Esta curiosidad es precisamente lo que hará que te avances al resto. Y hasta la fecha, y sobre todo en España, no sé en los países de Sudamérica cómo debe ser, se identifica al que pregunta como el tonto. Tienes que cambiar este pensamiento. Eso se ha acabado. Tienes que empezar a identificar y preguntar, tiene que registrarse en tu cabeza como de inteligentes. A mí, por ejemplo, me daba vergüenza preguntar en la universidad por no quedar ignorante, hasta que empecé a hacerlo y la externalidad fue que me hice muy amigo de los profesores, de algunos, los que querían realmente educar. Y me fue genial porque aprendí la forma de conseguir mentores, preguntar y admirar a esa persona que te está respondiendo esa pregunta es fascinante porque consigues que un humano, cuando
consigue hablar y cuando habla de sí mismo y de lo que sabe, esa persona se siente muy bien y te empieza a ver a ti y a asociar a alguien con quien está bien y se siente feliz porque puede hablar de sí mismo y de los logros que ha hecho. Entonces empieza a identificar las preguntas en tu vida como alguien súper inteligente. Si tienes el concepto de que preguntar te hace tonto, y seguramente, quiero que ahora eches la vista atrás, has tenido un momento en el que alguien te estaba explicando algo, ya fuera un profesor, un amigo, un socio, un inversor, lo que tú quieras, en el momento tenías alguna pregunta y no la has hecho y te has callado precisamente por el miedo de quedar mal, de que seguramente pensabas, ¿qué va a pensar de mí? Esto tendría que saberlo. Pues bien, cuando sientas esa sensación que la vas a volver a sentir, tienes otro nuevo ejercicio. Haz la pregunta, porque te va a sorprender. Te va a sorprender porque si realmente esa persona que tienes delante vale la pena, si ese inversor vale la pena, si ese profesor vale la pena y lo quieres seguir teniendo cerca tuyo, esa persona te va a demostrar en ese momento si vale la pena o no. Si te dice y te juzga diciéndote que eres un ignorante, acabas de identificar a alguien que no quieres en tu vida. O sea, esta pregunta tiene dos funciones. Una, sacarte esa duda de encima. Y dos, identificar si esa persona vale la pena o no. Porque si te juzga por eso, no lo quieres cerca tuyo. Esa persona va a ser tóxica. En cambio, verás que si realmente vale la pena, le va a encantar responderte. Porque le estás dando la oportunidad para hablar de ese conocimiento que él sabe y tú no. A la gente y a los humanos nos encanta quedar de forma inteligente. Le acabas de dar una oportunidad de hacerlo. Y es raro porque esto es algo que casi no se enseña en el colegio. Es más, se penaliza, ya que la memorización es lo establecido en el sistema. Fijaros cómo funciona la educación tradicional. Simplemente lo que te están dando notas y poniendo notas es por las cosas que te has memorizado. No hay un 10 por curiosear, por ser muy curioso. Pues debería haberlo, porque creo que es una de las habilidades más importantes para triunfar. Porque esa curiosidad va a ser precisamente lo que te va a mantener alerta, lo que te va a mantener estudiante de por vida. Y aquí tienes que entender que no te tiene que importar lo que opinen los demás. Y en este marco mental, aparte de la curiosidad, también vamos a tratar otros marcos, como por ejemplo el que no te importe lo que opinen los demás. Esto es algo crucial para cualquier emprendedor, ya que estás saliendo de la norma y muchos amigos y familiares no van a querer verte triunfar. Esto van a ser pequeñas salidas de confort para que no te afecte la opinión de los demás. Cada vez que preguntes, aunque sea una salida de confort porque vas a quedar de forma ignorante durante un tiempo, aprovecha para entrenar esa sensación de que no te importe lo que opine esa persona. Por lo tanto, la próxima vez que algo no entiendas y te dé miedo quedar mal, haz lo contrario. Y no solamente tienes que ser curioso en tu campo, hay gente que únicamente es curioso en emprender, en empresa. Pero tienes que entender que la inspiración viene cuando mezclamos ideas y añadimos conocimiento a ese cóctel. Tienes que pensar que la inspiración para crear una nueva idea o solucionar un problema que vas a tener muchos en tu emprendimiento saldrá del momento menos inesperado, cuando estés viendo un vídeo quizá de otra cosa que no tiene nada que ver y puedas extrapolar esas lecciones y ponerlas en tu vida. Por lo tanto, tienes que mantenerte curioso no solamente para el tema de emprender y empresa, sino en todo el área de tu vida. Ya sea pues ciencia, tecnología, cualquier cosa, relaciones sociales, todo lo que veas que pueda haber más, mantente súper curioso, porque nunca sabes de dónde puede salir esa inspiración. Si solamente estuvieras estudiando en un mismo campo, llegarías a un techo muy rápido y esa inspiración se estancaría. Hay un concepto muy interesante que es el de cambio de escalera y básicamente te dice que mucha gente ha triunfado en esta vida y es un hack muy interesante. Esto viene del libro, se llama Smart Cuts y te dice que hay un concepto de que cuando alguien sigue en una escalera toda la vida, es muy probable que se estanque, porque el que tiene arriba está siguiendo, toda la gente que sigue esa carrera profesional sigue lo que han hecho otras personas en esa misma carrera y no innovan. En cambio, cuando alguien viene de otra carrera, por ejemplo, imaginémonos que alguien es un diseñador y pasa de repente a ser programador, viene con nuevas ideas frescas, con todo lo que a él ha visto que ha triunfado en su campo, lo extrapola a lo que es programar, rompe los esquemas y avanza mucho más rápido. Yo tengo un amigo, Miquel Román, que ha pasado ahora de hacer un canal de magia en
en YouTube a hacer uno de desarrollo personal y está trayendo nuevas recetas a ese emprendimiento de su nuevo canal. Está trayendo nuevas fórmulas para hacer del desarrollo personal algo bonito, algo espectacular. Realmente nos ha dejado a todos con la boca abierta porque está creciendo más que nadie en ese sector. Yo, por ejemplo, veo muchos canales de ciencia y es impresionante lo que me inspiran para conceptos de desarrollo personal y de empresa, cosas lógicas que extrapolo de esos vídeos. Y además hoy en día tienes Internet, Google, YouTube. Imaginaos antiguamente, si eras curioso lo tenías muy mal porque o ibas a la universidad o preguntabas a una sola persona y te quedabas con esa respuesta. Hoy en día puedes comparar opiniones, puedes buscar ideas contrarias para ver cómo hacer que la tuya se contrarreste o validar la tuya. Y ahora voy a hablar de un concepto que me encanta y es la curiosidad es lo contrario a juzgar. Juzgar ya está cerrándote a una imagen estática de algo o alguien. Te cierras a nueva información. La curiosidad es lo contrario, ya que el marco mental es de aprender, no de defenderte o atacar. Esto ha pasado muchísimo en mi vida, ha pasado en amigos míos que he visto, que yo, por ejemplo, cuando empezaba en este mundo de emprender, devoraba todos los libros, devoraba todos los mentores en YouTube y tenía amigos que yo les pasaba esos vídeos y le digo, oye, mírate este vídeo, mírate esta persona o léete este libro. Y lo juzgaban y decían, no, esto no es para mí. Esta persona se cree que lo sabe todo, no la escucho. Y resulta que de un juicio como ese, de una sola primera impresión que habían visto un vídeo de algún mentor que les había pasado de algún libro, tiraban por la borda todo lo que tenía que enseñar esa persona, solo porque una cosa no les gustaba de esa persona. Y ese juicio acababa de romper todo un aprendizaje que podría haberle elevado a sitios que ni siquiera podía imaginar, solo por el juicio de esa primera impresión. Juzgar para mí es lo contrario a aprender. La curiosidad no puede nacer si tienes un juicio de todo. Tienes que mantenerte siempre con espacios en blanco. Tienes que no hacer juicios de repente muy rápidos. Por ejemplo, las noticias siempre nos pintan a la gente como súper buena o súper mala. Y enseguida estamos acostumbrados a hacernos juicios y dar como una opinión de todo. Estate tranquilo y estate cómodo en un estado en el que no formas opiniones tan grandes y juicios hacia personas o conceptos. Eso te mantendrá curioso y podrás seguir aprendiendo sin tener que estar estancado en un juicio que acabas de realizar. Hace poco hicimos un caso en nuestro canal que es el caso de Kodak. Kodak no se adaptó porque juzgaba a las nuevas marcas, juzgaba el entorno, juzgó su prepotencia de que nuestro negocio no va a cambiar. No seas como Kodak. Plantéate la curiosidad como fuente de innovación. Nuestra reacción inicial es juzgar o volver un enemigo a la competencia. Eso nos cierra los ojos ante ellos y no aprendemos. ¿Cuántas veces seguramente os habéis cerrado los ojos a la competencia y cuando la investigáis os da como un escalofrío de a ver qué han hecho y a ver si alguien ya tiene mi idea o la ha ejecutado mejor? No, alégrate de esa competencia, alégrate de esa gente que está triunfando. No los juzgues. Juzgar es el camino de menos resistencia, porque ¿qué prefieren los humanos? ¿Aceptar que alguien sabe más que nosotros? No, preferimos juzgar y pensar, no, ese ha triunfado porque es rico, o ese ha triunfado porque sus padres seguramente le ayudaron, o ese ha triunfado porque es poco ético, o ese ha triunfado porque tuvo ayuda de no sé quién, o ya verás qué poco dura. Eso es mucho más satisfactorio para el humano porque te quedas con la narrativa completa. No es porque yo no he podido. Yo si quisiera podría, pero no lo hago porque, mira, soy más ético que esa persona. Y acabas de cerrarte. Ese aprendizaje y esa curiosidad que podrías tener en sus conceptos. Podrías, aunque no estés de acuerdo con lo que esté haciendo, podrías observar, no formarte una opinión tan rápida y un juicio tan rápido, y extrapolar las lecciones, aunque creas que no estés siendo ético, extrapolar las buenas lecciones para tú implantar en tu vida y en tu emprendimiento. Es crucial como emprendedor que entiendas esto, porque si entiendes esto, podrás analizar la competencia, ya sea de tu sector o de otras industrias, de una forma mucho más efectiva. Además, cuanto más descubras, más te darás cuenta que no sabes. El no parar de preguntar te irá despejando dudas de la cabeza, pero a la vez te irás dando cuenta de lo poco que sabes de diferentes temas.
Esto te puede crear una inseguridad al principio, pero esa inseguridad precisamente es lo que te va a decir que estás en el camino correcto, ya que cogerás la humildad y las ganas de seguir aprendiendo. Y desde aquí te planteo que entrenes tu músculo de la curiosidad a diario, sobre todo a nivel de empresario. Cuando vayas a diferentes lugares, tienes que estar constantemente pensando en cómo funcionan las cosas y no tengas miedo a preguntar al del bar cómo funciona su modelo de negocio. No tengas miedo a preguntar a los fundadores que vayas encontrando en tu diferente vida o a tus amigos cómo funciona su empresa o cómo funciona la empresa donde trabajan. Vas a coger un montón de insights, que se dice en inglés, un montón de matices que desde fuera ni te imaginarías. Conoces, por ejemplo, un amigo que está en una empresa de impresión de camisetas y desde fuera te crees que ya lo sabes todo, porque esto solamente imprimen, ponen la página web, ponen un par de anuncios y ya está. Qué fácil es hacer ese juicio, ¿no? ¿Por qué en vez de pensar que ya sabes cómo funciona todo, como buen emprendedor que ahora vas a ser, y le haces la pregunta y le dices, oye, ¿y cómo hacéis los anuncios? ¿Y cómo vendéis? ¿Vendéis solamente cuáles son vuestros canales de distribución? Y escucha, porque de una industria, aunque no sea la tuya, puedes aprender y te puedes inspirar. Eso creo que es fundamental. Cuando conozcas a diferentes personas, aprende a escuchar y sé tú el que haga más preguntas de las que hables. Ya sé que ahora mismo te estás educando y querrás hablar de todo lo que sabes, pero sigue en este marco de curiosidad y aprende más bien a hacer preguntas porque vas a conseguir mucha información que de otra forma sería muy difícil de encontrar. Y otro concepto que creo que es fundamental es tener la capacidad de hacer malabares de opiniones en tu cabeza. Tienes que saber tener opiniones distintas a la vez, si no caerás muy rápido en juicios. Ser capaz de mantener opiniones contrarias te permitirá entender los razonamientos que sustenta la otra opinión, la que no está tan a tu favor y la que no estás tan de acuerdo con ella, abriendo tu curiosidad y alejándote del juicio, que ya hemos hablado de que es el enemigo principal de la curiosidad. Este es un concepto muy interesante. Sé capaz de tener opiniones contrarias en tu cabeza. Entiende la opinión que tú no crees tanto. Sobre todo, empieza a entender y ser empático con las demás personas por qué piensan así. Eso te abrirá la capacidad de abstracción, te abrirá la capacidad de ponerte en la mente de las otras personas y llegar a puntos de información que otra gente no llega. Otra gente hace un juicio total de su vida entera, hace un juicio de las demás personas, ya sea en política o a nivel de empresa con estrategias, y se cree que lo suyo ya es lo correcto y no quiere oír hablar absolutamente de nada más. Sé curioso. Aunque alguien tenga una opinión muy contraria a la tuya, intenta averiguar por qué piensa así, cuáles han sido sus momentos de epifanía, qué ha sido lo que ha hecho que llegue hasta ahí, hasta ese pensamiento. Puedes aprender siempre, por ejemplo, aunque sea de marketing. ¿Quién le ha convencido para que piense así? Son todo estrategias que creo que te pueden ayudar para abrirte muchísimo más la mente. Al final este punto es muy sencillo, es abrirte la cabeza a un marco mental de curiosidad extrema. Creo que es súper importante como emprendedor que tengas esto claro, porque sin ello va a ser muy difícil que avances. Ten sitios web donde siempre consultes y veas las últimas tendencias, tecnología. Sé curioso, pregúntale a YouTube, tienes un nuevo amigo, YouTube, Google. Eso hará que sigas elevándote y siempre cuestiones todo. Y nada, hasta aquí otro marco mental. Este para mí es súper, súper interesante y acordaros de manteneros curiosos. Que vaya genial. Y hasta aquí otro marco más. Recordad que lo importante es aplicarlo y nos vemos en el siguiente.